Bueno, chicos, ya como decíamos, ¿no? Vamos a ir recordando primeramente lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto acerca de los homínidos, ¿sí? Vamos a ver quiénes eran los homínidos primeramente. Vamos a ver si recuerdan. No olviden levantando la manito, por favor. Ya, levantando la manito. ¿Qué eran los homínidos? Él. A ver, Gloria. Dicen, los homínidos eran la primera especie que habitaba en la Tierra. Ya, muy bien, hablemos de primeros pobladores, ¿sí? Eran los primeros pobladores. ¿Dónde aparecieron ellos? En África. Disculparán mi perro, yo queriendo hacer una clase magistral, sin bulla, sin nada, y mi perro que sale por ahí. Muy bien, aparecieron en África, ¿sí? En África aparecen los primeros pobladores, los homínidos. Como les había mencionado, chicos, hay en algunos documentos que dicen que los primeros pobladores, los homínidos, aparecen en Asia. Más bien, ellos migran a Asia gracias al nomadismo, como les decíamos, ¿no? Entonces, los primeros pobladores aparecen en África. Ya, ¿qué más podemos mencionar de los homínidos, lo que recordamos? ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Recuerden que hubo un proceso muy largo que atravesaron los homínidos. ¿Cómo se llamó ese proceso? Evolución. Bueno, la evolución, pero ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre ese proceso. Donde que se transformaron, donde que hubieron cambios. ¿Cómo se llamó ese proceso? ¿Quién recuerda? Posición bípeda. Bueno, ese fue un cambio que atraviesan, pasan en ese proceso. Pero ¿cómo se llamaba? Iniciaron el bipedismo. Bueno, el bipedismo, ya, pero ¿cómo se llamó ese proceso? ¿Cómo se llamó? El proceso de la hominización, ¿se acuerda? El proceso de la hominización, y aquí aparecen tres grandes cambios, o se dan los tres grandes cambios. Ya hablábamos, alguien me mencionó por ahí el bipedismo. Inician con el bipedismo. ¿Qué era esto del bipedismo, chicos? Empiezan a caminar en dos pies. Muy bien, empiezan a caminar utilizando los dos pies, porque recuerden que ellos caminaban en cuatro, ¿no? Por eso como se dice que ahí hay nos dicen que nos parecemos a los simios y que somos la evolución de los simios. No somos la evolución de los simios, más bien tenemos un ancestro en común. Y también les he mencionado qué es lo que nos diferencia de ellos, son los dedos pulgares y el número de cromosomas que tenemos los seres humanos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál era el otro cambio que se da? Ya hablamos del bipedismo. ¿Cuál es el otro cambio? El aumento de la capacidad craneal. Excelente, el aumento de la capacidad craneal. Y recuerden que si nosotros hablábamos de el aumento, se daba este aumento gracias a las experiencias que ellos iban teniendo día a día, ¿sí? ¿Y cuál es el otro cambio, chicos? El tercer cambio. Que adaptaron la posición bípeda. No, Ya, adoptaron posición bípeda. Incremento de la capacidad craneal. ¿Y cuál es el otro? El sedentarismo. Bueno, eso ya luego vamos hablando. Eso más bien es una etapa que va pasando durante el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el otro cambio? La transformación de la cadera. Excelente. Sí, la transformación de la cadera. Recuerden que ellos caminaban en cuatro, ¿no? Cuando adoptaron una posición bípeda, sí, la cadera tuvo que adaptarse también. ¿Para qué? Para sostener el peso de la parte superior y también tener una posición erguida para que ellos puedan ir caminando rectitos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, chicos, recuerden que ellos eran nómadas también, ¿no? ¿Y qué era esto del nomadismo? ¿A qué se refiere con eso de nómada? Que migraban no pertenecían a un solo lugar. Muy bien, que iban de un lugar al otro buscando alimento, ¿sí? Recuerden que ellos, ya vamos a ir viendo ahora, ¿sí? ¿Qué aparece este primer tiempo que hablamos del Paleolítico? Es un tiempo que aparece con nuestros primeros pobladores, ¿ya? Para esto vamos a iniciar observando, chicos, un video. Sí, déjenme ver, aquí está. Ya, vamos a ir observando, preste mucha atención para poder
luego conversar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Paleolítico. Bueno, el gran periodo paleolítico es el más extenso de la historia de la humanidad. Abarca desde los orígenes del pensamiento y la utilización de las primeras herramientas hasta el surgimiento de las técnicas agrícolas. También debemos decir que durante este periodo ocurrieron muchos acontecimientos como grandes glaciaciones, como así también la creación de herramientas talladas en piedra. Este periodo hizo parte de la Edad de Piedra, también la difusión de varias especies humanas, como así también de avances marcados en la evolución y el concepto de familia, también la creencia religiosa y el descubrimiento del fuego. Sigamos hablando un poco más sobre este Paleolítico, particularmente sobre sus características. Bueno, se lo conoce como el periodo más antiguo de la historia de la humanidad. También otra característica es que hubo 4 glaciaciones: Göns, Mindel, Riss y Gurn. Las glaciaciones eran épocas de clima polar. Debemos decir que en el periodo interglaciar el clima era templado y lluvioso. Otra característica es que se compone de 3 momentos: Paleolítico inferior, medio y superior. También nos encontramos con la fabricación de utensilios de piedras mediante golpes, dándole la forma deseada, y también se descubre el fuego. Otra de las características es que los primeros humanos se le identifican dentro del género Homo. Su estilo de vida era nómade y la alimentación se basaba a través de la caza y la recolección. El tipo de vivienda eran las cuevas o la choza. La piedra era la materia prima para crear herramientas y armamentos. Continuemos hablando particularmente sobre las etapas de este Paleolítico. Dentro de esta época histórica, el Paleolítico se puede subdividir en 3 grandes periodos, comenzando con el Paleolítico inferior. Hace referencia al primer periodo de esta época y se lo ubica entre los 2,85 millones de años hasta hace 250.000 años antes de Cristo. Los seres humanos se refugiaban en cuevas para protegerse del frío y de los animales salvajes. Como hallazgo característico de este periodo se da el descubrimiento del fuego. Sigamos hablando sobre estos periodos del Paleolítico, particularmente sobre el Paleolítico medio. Este periodo se ubica entre los 250.000 y 30.000 años antes de Cristo, en donde hace su aparición el hombre neandertal, que se caracteriza por ser más inteligente. Evoluciona en la creación de armas, particularmente para la caza. Continuando con el Paleolítico superior, debemos decir que se ubica en el año 30.000 hasta el año 10.000 a.C. Concluye este periodo y comprende también los primeros momentos del periodo que lo sucede. Nos referimos al Mesolítico. Nace el hombre de Cromañón y con él el principio de la agricultura. Surge el concepto de sociedad primitiva y la división de roles en la familia. Sigamos hablando sobre este Paleolítico, más precisamente sobre sus particularidades. Comenzando con las creencias. Bueno, los primeros pasos del hombre hacia la religión se basaron principalmente en la adoración a sus antepasados, lo cual realizaban a través de ritos y costumbres funerarias. Otras particularidades de sus creencias es que ellos enterraban a sus muertos y le colocaban una especie de placa de piedra para identificarlos y le ofrecían ofrendas como forma de adoración. Otros metían a sus muertos en fosas a través de ritos totalmente específicos. En lo que respecta a sus viviendas, debemos decir que al principio del Paleolítico el hombre vivía en cuevas de forma nómade, pero en las últimas etapas del Paleolítico se empezaron a construir las primeras viviendas debido a que el hombre empezó a llevar una vida más sedentaria. Estas viviendas la construyeron principalmente con ramas de árboles y la cubrían con pieles de animales. También debemos decir o recalcar es que posteriormente las casas se construían con huesos de animales que las hacían más resistentes, cubriéndolas igualmente con pieles y ramas de árboles. Después de miles de años, viviendo con casas sencillas y poco confortables, empezaron a mejorar con materiales aún más resistentes como la piedra o la madera.
Otra de las cuestiones a resaltar son las variaciones climáticas. Durante el Paleolítico la Tierra sufrió diversos cambios en su eje de rotación. Esto produjo climas de glaciaciones en sitios donde tiempos atrás existían temperaturas más agradables. De este modo, los primeros habitantes de la Tierra tuvieron que adaptarse a climas fríos, seguido de épocas pluviales y más adelante de sequías. En lo que respecta a su economía, debemos decir que se basaba en la caza y en la recolección de frutos, de leña, maderas, entre otros. Hasta la aparición de los humanos Homo erectus, la principal alimentación era la carroña y la captura de presas de forma oportunista. Por último, debemos decir que con la aparición del Homo heidelbergensis comienza la utilización de la inteligencia para la caza de animales. Posteriormente, el Homo neandertal y sapiens comenzaron a pescar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos... Ay, 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 ay. Espérenme un ratito, 47. Ya, ahora sí, chicos, vamos a continuar observando y analizando, ¿sí? En el texto, vamos a abrir en la página 47, por favor, ¿ya? Vamos a ver, página 47, vamos a ir analizando cada uno de estos términos, cada uno de algunas acciones que ha ido sucediendo durante este tiempo paleolítico. Vamos a partir desde aquí, pero ¿a qué me refiero yo con paleolítico? ¿Qué creen que será? ¿Qué significará paleolítico? Hasta en su mismo nombre lo dice, mire. Si usted le divide a esa palabra... Dicen, yo entiendo por paleolítico que fue la etapa donde se realizaban las primeras herramientas y donde utilizaban toda clase de inteligencia para construir. Bueno, muy bien, ya aquí sí. Algo muy importante, paleolítico es el tiempo o el periodo de las herramientas, ¿ya? Pero, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir de paleolítico? Hace referencia al palo, a la madera, ¿sí? Incluso esto es su mismo nombre, ¿Qué ¿ya? era del palo? Sí, muy bien. Entonces, vamos a ir leyendo, por favor. Ayúdeme, por favor, Fanny, su conota. Deme leyendo este primer párrafo, por favor. Producción material y simbólica en el Paleolítico. Lo que distingue a los humanos del resto de animales es la capacidad de adaptarse a su entorno, no solo percibiéndolo y analizándolo, sino utilizando su experiencia para fabricar soluciones que maximicen sus habilidades. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, aquí como dice, una de las características de los seres humanos que nos distingue de los otros animales es la capacidad de adaptarnos a un entorno, ¿sí? Eso es lo que nos distingue, como dice, de los otros animalitos, ¿no? Aquí también, ¿qué es lo que se ha tenido muy en cuenta durante todo el tiempo? Ha sido la experiencia, porque en base a la experiencia han nacido nuevas necesidades que el ser humano ha tenido la obligación de buscar una solución, y en este caso, como podemos ver aquí, dice, fabricar soluciones que maximicen sus habilidades, ¿ya? Entonces, aquí vamos viendo. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? La capacidad de adaptarnos a un entorno, ¿sí? Pero ¿cómo? En base a nuestras experiencias. Y recuerden que una experiencia es lo que nos da la capacidad de hacer las cosas mejor o de proponer diferentes soluciones. Y en este caso aquí hablamos de fabricar soluciones que dice que maximicen sus habilidades. Si nosotros retrocedemos a la antigüedad, sabemos que ellos cazaban, pescaban, recolectaban, ellos vivían de eso, ¿no? Entonces, para poder realizar todo eso, debían tener un material, un elemento para que les ayude
con este trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades que ellos iban percibiendo, ellos iban buscando soluciones, ¿sí? Entonces, aquí una de las soluciones es crear herramientas para las actividades que ellos realizaban, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo. Cecilia Pucha, deme leyendo el siguiente párrafo, por favor. Creación de herramientas. Los hombres y las mujeres del Paleolítico se alimentaban de lo que les ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección, es decir, practicaban una economía depredadora. Depredadora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, como yo les decía, ¿no? Ellos eran nómadas, cazaban, recolectaban, pescaban, nada más. Por lo tanto, como dice, practicaban una economía depredadora. ¿A qué me refiero yo con economía depredadora? ¿Qué creen que es usted, piensa que es? ¿Que iban arrasando, acabando a los animales? Excelente. Que ellos iban solo consumiendo, eran consumidores, consumían todo lo que había ahí y yo no aportaba con nada para que digamos que se vuelva a producir eso. Solo comía todo lo que había, consumía y luego migraba a otro lugar, ¿sí? Vamos a ver, ayúdenme leyendo, Hernán Quesada, el siguiente párrafo, por favor. La recolección de frutas, bajos, raíces o huevos eran la base de alimentos, pero poco a poco fueron incorporando carne en su dieta, obteniendo principalmente mediante una carroña y la caza de animales pequeños. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando recién aparecieron los homínidos, empezaron a clasificarse por grupos? ¿Recuerda alguien cuál fue el primer grupo? ¿Cómo se llamaba el primer grupo de homínidos? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Como habilis, tal vez. ¿No recuerdan? Eran los Australopithecus, ¿sí? Australopithecus. Entonces, miren, ellos eran vegetarianos, chicos, ya, ellos eran vegetarianos. Luego aparece el siguiente grupo, que son los Homo habilis, ¿sí? Dentro del Paleolítico aparecen los Homo habilis, ¿sí? Recuerden que los Australopithecus, ellos eran vegetarianos, como dice, solo comían frutos, bayas, raíces, ¿ya? Y luego, ¿qué es lo que pasa con los Australopithecus? Ellos incorporan la carne, como dice, ¿no? Entonces, miren, ellos ya su alimentación se hace un poco más variada, ¿sí? Entonces, ellos inician, como dice, incorporan la carne mediante el carroñeo y la caza de animales pequeños. Pero yo para poder cazar un animal necesitaba una herramienta, ¿verdad? Una lanza o una hacha, etcétera. De acuerdo a las herramientas o los materiales que tenían en ese entonces, ellos podían ir fabricando una herramienta. Entonces, miren, aquí ya vamos viendo que como desde el primer grupo, los Australopithecus, ellos eran solo vegetarianos. Luego aparece el siguiente grupo, Homo habilis, sí, que ellos ya incorporan la carne. Y aquí, mire, su mismo nombre dice Homo habilis. Recuerden que Homo significaba hombre y habilis es una persona, por ejemplo, que es muy hábil para hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, aquí aparece ya el hombre o hombre hábil, ¿sí? Que empieza a utilizar su imaginación, su creación, sus manos para empezar a realizar o a elaborar las primeras herramientas. Vamos a ver, ayúdenme leyendo, por favor, el siguiente párrafo. Juan Morocho, el siguiente párrafo, por favor. El Homo habilis creó y perfeccionó herramientas para cazar, recolectar y transformar pieles en vestido. Esas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos, productos terminados que servían de medios para satisfacer esas necesidades básicas. Muchas gracias. Entonces, miren, aquí estamos hablando ya del siguiente grupo de los Homo habilis, ¿sí? Que ellos, como dice, empezaron a crear y a perfeccionar las herramientas.
Algo muy importante, como les decía al inicio, de acuerdo a una necesidad, ellos empezaron a crear, ¿sí? Entonces, ellos empezaron a crear diferentes herramientas, como vemos, para cazar, para recolectar y para transformar pieles en vestidos. Mire que la necesidad que ellos pudieron observar en su grupo, ¿sí? En su clan, no era solo de alimentos, sino también ya era de vestimenta. Entonces ellos empezaron a, digamos, a buscar diferentes técnicas, ¿sí? De acuerdo a la época, para poder adecuar esa piel de animal para poder realizar qué sé yo, un vestido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo aquí, entonces, ya empezaron a crearse más necesidades, ¿sí? Y en base a las necesidades, ellos encontraron soluciones. Y aquí, como dice, gracias a estas necesidades, se empezó a crear la actividad fabril, ¿sí? Como la fabricación, que pudiésemos decir. Vamos a ver, déme leyendo, siguiente, Alfredo Morocho. El siguiente párrafo, por favor, Alfredo. La fabricación de armas como el arco y la flecha o el propulsor de lanzas facilitó la caza mayor solía organizarse en grupos. La utilización de arpones y redes posibilitó la pesca. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, ellos ya iban sintiendo necesidades de crear, como dice, armas un poco más sofisticadas. Y aquí vamos viendo el arco, la flecha, el propulsor de lanzas. Entonces, ¿por qué? Ellos ya querían cazar ya no solo animales pequeños, sino animales grandes. Entonces, para cazar un animal grande demandaba una herramienta más grande, porque imagínense con una lancita pequeñita, no le va a poder cazar un mamut, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a las necesidades que ellos iban percibiendo, sí, ellos iban creando una arma más sofisticada. Ahora, para cazar también, digamos, animales grandes, empezaron ya a organizarse también, ¿sí? A organizarse en grupos. Aquí también ya empieza la organización. Aunque se dice que aquí, en el tiempo del Paleolítico, no había una actividad determinada. A ver, esto van a hacer los hombres, esto las mujeres, esto los niños. No, no había una actividad determinada para el trabajo, pero sí había organización. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Si es que nosotros vemos en este grupo tal vez el más fuerte, el que sí puede ayudarnos, colaborarnos, el más ágil, el más hábil. Entonces vamos a cazar, porque recuerden que el objetivo, ¿cuál era? Era mantener ese clan unido, sobrevivir a las diferentes situaciones que se presentaban en ese entonces, ¿ya? Abigail Ayora, ayúdenme leyendo, mija, el siguiente párrafo, por favor. Entre las materias primas utilizadas para fabricar armas se encontraban las piedras, aunque los restos mejor conservadas son las herramientas talladas. Bueno, muchas gracias. Me parece que su internet, Abigail, está un poquito mal. No se preocupe, pero muchas gracias. Yo voy a leer nuevamente. Entre las materias primas utilizadas para fabricar armas se encontraba la piedra. Sí, mire, en ese entonces se utilizaban los materiales de ese entonces. Pero aquí, como dice, los materiales que utilizaban para hacer las herramientas eran la piedra, los huesos, las pieles, y astas de animales, maderas y fibras vegetales, conchas. Aunque, como dice, las herramientas mejores conservadas han sido las que se han tallado, se han trabajado en piedra. Entonces, ¿cómo es que hacían las herramientas? Utilizaban los materiales de ese tiempo, de ese entonces, ¿sí? De piedra, huesos, pieles, astas de animales, maderas, fibras, vegetales y conchas, ¿ya? Entonces, esos materiales se utilizaban para hacer las herramientas, pero como se dice, las mejores conservadas hasta la actualidad han sido las herramientas que se han tallado en piedra, ¿sí? Vamos a ver. Gloria, déme leyendo el último párrafo, por favor, Gloria.
Gloria, ¿me escucha Gloria Guamachigra? Sí, Liz. En este sentido, el Paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía a lo largo de toda la historia, porque fueron en ese periodo que la evolución de las habilidades manuales y su maximización a través de herramientas dieron origen a la tecnología. Muy bien, muchas gracias, señorita. Entonces, miren, aquí como dice, durante el Paleolítico, sí, la elaboración de las herramientas fue, digamos, un aspecto muy relevante que hasta la actualidad, sí, nosotros todavía continuamos utilizándolo, porque gracias a la elaboración de las herramientas ha dado origen a la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo a los chicos del otro curso, les decía, ustedes recuerdan, tal vez, bueno, aquí sí ya vemos personas adultas, ¿no? Están muchos chiquitos, muchos niños pequeños, ¿no? No sé si ustedes recuerdan tal vez sus abuelitas, cómo es que hacían antiguamente el ajo, la máchica. A ver, vamos a ver, no sé si tal vez Luis o Alfredo. Sí, licenciada, bueno, yo me crié con mis abuelitos, ellos hacían el ajo, le echacaban en la piedra, era piedra con piedra. La máchica Eh, también le hacían bueno, había un señor que tenía un molino que era de piedra, que era piedra abajo y piedra arriba, y con eso le pasaban el grano por ahí y ya salía la máchica. Muy bien, muchas gracias, Luis. Vamos a ver, Alfredo, ¿qué nos puede contar usted, Alfredo? Sí, licenciada. Igual tenía mis abuelitos y mis papás incluso para el ajo, por ejemplo, para el ajo, para el ají, que se molía con una piedra pequeñita y bien figuradita y una piedrita pequeña. Y para lo que se molía en caso de todos los granos como cebada, trigo, para hacer el pan incluso, y el maíz, había una piedra grande y una piedra pequeña que se molía con las dos manos. Entonces, así se creaba lo que es la harina de maíz, tanto de trigo para el pan. Y hasta la vez, yo tengo, por ejemplo, como una herencia de mis abuelos, una piedra de moler el trigo y el maíz y la cebada para la machaca. Muy bien, oiga, y eso consérvelo, porque yo digo, son cositas que a veces en ese entonces nosotros decimos que, no sé, tal vez no nos puede servir, pero mire, eso es realmente una reliquia, algo nuestro, ¿sí? Como bien lo dicen, ¿no? Alfredo y Luis, yo también recuerdo de mis abuelitos que hoy en día incluso todavía si venden es un mortero, ¿no? Es una figurita de piedra como un pozolito y como bien lo dijo Alfredo, ¿sí? Tiene como un masito, pero bien talladito en piedra y eso se machacaba y se machacaba hasta conseguir el ajo. Igual yo me acuerdo de mi abuelita, bueno, yo no conocía el molino como ustedes lo dicen tal vez si haya habido para moler grandes cantidades, ¿no? Pero mi abuelita me recuerdo que ella hacía la máchica, ella tostaba y luego le machacaba, pero realmente sí era un proceso muy largo, porque miren, o sea, demanda esfuerzo físico, tiempo para todo eso. Imagínense, y por eso como dice, hoy en día, sí, gracias a esa elaboración de esas primeras herramientas que se dieron, ya sea en madera, en piedra, en lo que se tenía en ese entonces para cubrir esa necesidad, ha dado paso a la tecnología. Porque hoy en día yo creo que todos conocemos una licuadora, ¿verdad? Una licuadora. En instantes, en unos minutos, usted ya tiene su ajo, todo licuado y todo eso. Los molinos, ya incluso hay ese molino todavía manual, ese, o si no hay el otro, los molinos ya eléctricos, sí que son más profesionales, que usted en cuestión de segundos puede moler muchos sacos, muchos quintales de algún grano. Entonces, mire cómo realmente la tecnología también se ha ido acoplando a las diferentes herramientas. Hablemos también un poquito, no es hace mucho, yo creo que aquí creo que casi la mayoría vamos a conocer un arado, ¿verdad? El yugo, la yunta que se dice a la vaquita y al torito o a las dos cabezas de ganado, ¿no? El chicote. Yo sí me acuerdo también, miren, yo cuando era pequeñita todavía, bueno, no soy tampoco tan guaguita ni tampoco tan viejísima, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi abuelita me ponía delante de la yunta, que vaya así, tis, 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 no sé ni si la vaca entendería, pero a mí me daba miedo y iba corriendo ahí para que no me cache, a pesar de que estar con ese yugo, ¿no? Entonces, mire,
yo digo, tal vez, si usted se pone a recordar, tal vez en ese momento, o uno tal vez como niño, tal vez eran trabajos muy forzosos que a veces hasta nos parecía algo, ya no queríamos hacer eso. Pero yo digo, si es que usted recuerda, es algo nuestro. Hoy en día, mire, tal vez nosotros quisiéramos tal vez ver eso y ya no se ve. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado por la tecnología. Miren, conocemos el arador, ¿no es cierto? Todas esas cosas que en cuestión de horas pueden arar hectáreas de territorio. Entonces, miren, por eso, como digo, es muy provechoso tal vez toda lo que al inicio nuestros antepasados hicieron y que hoy en día se han ido actualizando, se han ido modernizando, acoplando a la realidad que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, miren, por eso, como dice, la elaboración o la creación de las primeras herramientas dieron paso origen a la tecnología. Si ustedes pueden ver esta fotografía aquí, ¿sí? Mire esta piedrita puntiaguda que nosotros tenemos ahí. Eso en la antigüedad era una hacha, ¿sí ven? Esa era una hacha. Y hoy en día nosotros conocemos cómo es una hacha, un pedazo de metal con madera, ¿verdad? Muy filudo. Imagínense el trabajo que sería cortar, solo pongamos una pierna de un chancho con eso. ¿Qué tiempo se demoraba y el esfuerzo físico? Y hoy en día conocemos la hacha, que a cuestión claro que también es un esfuerzo, ¿no? Usted le golpea y se corta. O también hay unas cortadoras eléctricas que usted solo le va empujando un poquito y se cortó. Hablemos en el camal, ¿no? Que hay toda esa tecnología más que todo para minimizar el tiempo, ¿sí? Y con eso también se gana mucho, ¿no? Entonces, mire cómo ha ido cambiando, se han ido adaptando las diferentes herramientas a nuestra realidad. Ahora, vamos a ir viendo aquí dónde vivían y dónde vivían durante el tiempo del Paleolítico los homínidos, ¿ya? Vamos a ir viendo. Fanny Suconota, deme leyendo, por favor, el siguiente párrafo. ¿Dónde vivían ellos? Se asentaban en zonas fértiles y se desplazaban en busca de alimento. Eran nómadas, vivían en cuevas y en ocasiones en campamentos de cabañas construidas con los materiales propios de la zona, ramas, barro, huesos y pieles de animales. Ya, muchísimas gracias, señorita. Entonces, miren, como lo podemos ver, como dice, se asentaban en zonas fértiles, ¿ya? Ellos eran nómadas, se desplazaban de un lugar al otro buscando alimentos. Cuando llegaban en un determinado lugar, como hablábamos, que ellos tenían una economía consumidora, depredadora, sí, comían todo lo que existía ahí. Entonces, si por ejemplo había muchos alimentos, debían quedarse ahí. Para eso, como dice, ellos vivían en cuevas, ¿sí? En campamentos construidos o en cabañas construidas con los materiales de la misma zona, ramas, barros, huesos, pieles de animales, etc. Entonces ellos, vean, ellos ya iban viendo esa necesidad, digamos, si es que yo voy a permanecer un tiempo aquí, tengo la necesidad de protegerme de los diferentes fenómenos de la naturaleza, de los animales. Entonces, ¿qué buscaban? Si veían una cueva, adaptaban esa cueva para vivir temporalmente, o una cabaña, como decían, ¿no? Utilizando los medios del entorno, o también las pieles de animales, ¿sí? Pero adaptaban ese espacio para vivir temporalmente hasta que se acaben los alimentos y luego migraban a otro lugar, ya que ellos eran nómadas. ¿Cómo estaban organizados? Vamos a ir viendo cómo estaban organizados ellos. Cristian Mushka, ayúdeme leyendo, por favor. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. No había una especialización del trabajo, era una sociedad igualitaria, pero posiblemente algún miembro del grupo debió de dedicarse a tareas rituales, mientras que otros dedicaban a la caza, a la elaboración de herramientas y la creación artística. Ya, muchas gracias. Entonces, miren chicos, aquí estaban, a pesar de ser un grupo nómada que iba de un lugar al otro, estaban organizados en clanes, ¿sí? Ya eran como una familia, ¿sí? Una familia extensa, en la cual, como dice, ¿cuál era el objetivo de ellos? Protegerse para seguir subsistiendo, ¿sí? Entonces,
como decía yo al inicio, no había una clasificación de trabajo, a ver, usted hace esto, esto, no, más bien entre todos se apoyaban para conseguir, qué sé yo, ese animal grande. Miren, aquí vemos una presa, ¿no? Un mamut que entre todos estaban organizados para cazarles, ¿ya? Recuerden, como les decía, ¿no? El objetivo era continuar viviendo, se protegían entre todos, pero como dice, a pesar de no tener una clasificación de trabajo, sí, cada persona se especializaba en algo. Vamos a hacer de cuenta que nosotros somos un clan, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, Alfredo Morocho, Luis Sigue, Hernán Quesada, son los más fuertes y dicen, no, nosotros vamos a cazar los animales más grandes. Qué sé yo, Cristina Ortiz, Gloria Guamarigra dice, bueno, nosotros vamos a recolectar porque somos muy buenas para ir recolectando todos los frutos, podemos observar lo que es bueno, lo que es malo. Ya Abigail vuelta dice, y Fanny, nosotros somos buenísimas para cazar, para pescar, vamos a pescar. Entonces, mire, se iban entre ellos mismos viendo, de acuerdo a las habilidades que se tenía, se iban distribuyendo las actividades, un trabajo específico, pero como les digo, ¿no? El objetivo era subsistir, seguir continuando, seguir viviendo, chicos, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos a dejar, la próxima semana veremos la evolución de las herramientas, ¿sí? En este tiempo se dan tres aspectos, el paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En cada una de estos tiempos, sí, va apareciendo diferentes grupos de los homínidos y solo van mejorando un poco más las herramientas, ¿ya? En este caso, como les menciono, eso veremos la siguiente semana, chicos. Ahora les voy a explicar un poquito el deber que ya tenemos en la plataforma. ¿Cuál es el deber? Sí, el deber consiste en 4 preguntas, ¿ya? Sí, en 4 preguntas. El deber déjeme ver, sí, 4 preguntas. Usted tiene que aquí, recordarles primero que el deber es a mano, ¿ya? Usted tiene que responder qué significa que los homínidos adoptaron una posición bípeda. Yo creo que esta es una pregunta facilísima, porque nosotros ya hemos venido trabajando y recordando en cada clase. ¿Qué ventajas aportó el control del fuego para la vida de una especie humana? ¿Crees que un grupo capaz de comunicarse mediante un lenguaje complejo coopera mejor? ¿Sí? ¿Y crees que sea posible la evolución humana sin evolución de las herramientas y del trabajo? Más bien estas 2 preguntas es ya personal. Usted tiene que dar su punto de vista, ¿sí? Para que pueda realizar este trabajo, usted revise las páginas 47, 48 y 49 de su texto, por favor, ¿ya? Hasta aquí, chicos, y luego que usted ya haya hecho el trabajo a mano, ¿sí? A mano, usted tiene que subir aquí en la plataforma, donde dice deber segundo parcial. Estamos en el segundo parcial, es el primer deber, ¿ya? Recordarles que tenemos siempre una semana para subir el deber. ¿Sí? Con esto, chicos, esto sería todo. Con esto nos vamos a despedir, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana.